Ok. Bueno, Y todos iniciamos. tengamos el micrófono, por favor, apagado para que se escuche nada más el de la intervención de la hermana Patricia. Shalom. Bueno, bendiciones a todas mis hermanas. Como siempre, debemos colocar todo en manos del Padre, que sea Él guiando mis palabras, que sea Él orientándome, y que sea Él hablando a nuestras vidas por medio de esta enseñanza de Rebeca y Raquel. Saquemos este espacio para Él. Damos la gloria y la honra, Padre, en este momento, por esta hermosa oportunidad, bendito Rey, de que mujeres podamos reunirnos a conversar precisamente de mujeres que tú nos dejaste como ejemplo, Padre. Te doy a ti la honra y te doy las gracias, Padre amado, porque solo tú nos das esa orientación por medio de tu palabra, oh Rey. Solo tú has hecho a nosotros este manual hermoso en el cual nos podemos dirigir, nos podemos agarrar para vivir conforme a tu voluntad y agradarte, oh Rey de los ejércitos. Padre, bendice, oh Rey, a cada una de las damas que aquí estamos. Señor, a las que aún están por incluirse en la actividad de esta tarde. Dale la oportunidad, oh Rey de los ejércitos, que podamos ser edificadas, oh Rey. Gracias por todo. Toma el control, amado Rey. Desde lo técnico hasta las actividades que puedan estar realizando cualquiera de las hermanas, para que podamos hacer hoy lo que se había planeado. En tu nombre santo y poderoso, amado Rey. Gracias. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Bueno, mis hermanas, sí, la participación va a ser como la hemos venido haciendo en las otras ocasiones. Voy a solicitar en algunos momentos, por favor, su colaboración para algunas lecturas. Y bueno, que sea el Padre orientándonos. El tema de hoy, Rebeca y Raquel, hospitalidad y suspicacia. Aquí consiguiéndonos una imagen de Rebeca con su cántaro. El significado de Rebeca, según el hebreo, es conexión o cautivante. Todos más o menos tenemos idea, ¿verdad?, de lo que es la vida de Rebeca y esa fascinante historia de señales que el siervo en algún momento hizo para poder honrar a su amo, Abraham. Y obviamente no podemos dejar de hablar de Rebeca y al mismo tiempo hablar de Isaac, hablar de incluso de Sara un momentico y de todas estas mujeres que ya hemos venido manejando en actividades anteriores. Bueno, ese significado cautivante, conexión, no solo se deja ver en la vida del personaje, sino también en un relato de Génesis 24, que viene siendo el preámbulo real de todo lo que habla, de donde inicia, sí, donde se inicia a hablar de Rebeca como tal. Cuenta la historia cómo Rebeca, nuestra protagonista de hoy, conoce a Isaac, su futuro esposo, y esto por la iniciativa de su padre Abraham. Sabemos y entendemos que en nuestra cotidianidad, en nuestra cultura, las cosas cuando hablamos de noviazgo no son precisamente de esta manera, ¿verdad? Pero como estamos hablando precisamente de una cultura diferente de la cultura hebrea, pues ahí encontramos que eran los padres los que organizaban esa parte decisiva en la vida de sus hijos. Una vez fallecida la esposa de Abraham, Sara, este se puso en la tarea de buscar a su hijo esposa, pero se opuso a que su hijo se casara con una hija de los idólatras que poblaban esas tierras. A pesar de que estaban en Canaán, sabemos que las personas que allí se encontraban, una vez Abraham llegó allí a establecerse allí, pues no adoraban a nuestro Padre, eran idólatras. En Génesis 24, 2, 3, yo voy a iniciar leyendo en este momento. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa: pon tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Yahweh, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas
de los cananeos, entre los cuales yo habito. Esto era un momento serio e importante y trascendental en toda esa familia. Era el único hijo, el de la bendición, el que tanto anhelaban Sara y Abraham. Y era la decisión, era el cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Que era continuar con una descendencia santa, una descendencia en la que se pudiera seguir glorificando el nombre y no hubieran interrupciones de ninguna de idólatras o cosas de este tipo, donde se pudieran de una u otra manera romper este compromiso que el Señor había hecho con ellos. En medio de la investigación de todo lo que estemos analizando, yo encontré un dato curioso, por eso estoy haciendo un poco de salvedad en cuanto al capítulo 24. El capítulo 24 es el más largo de Génesis. Mire que dice que son 67 versículos, ¿verdad? 67 versículos los que tiene, es el más largo de Génesis. Y habla específicamente del yugo desigual, como ya les había dicho. Es interesante lo que el Padre hace, la observación que hace por medio de Moisés, que sabemos que es el quien escribió este texto, cuando hace tanta amplitud y tanta especificación en esta parte de ese pasaje de Génesis 24. Y es precisamente el hecho de que actualmente nosotros no vemos, nuestra cultura menos, ve de que somos nosotros los que tenemos que decidir como padres. Aquí hay madres, hay abuelas, también habemos futuras abuelas. Y es bueno la enseñanza que encontramos en ese versículo. Yo digo que por eso quizás Moisés hizo tanto énfasis allí, ¿cierto? En hablar y en deleitarse y en especificar aún detalles de cómo en esa cultura se tenía que manejar la búsqueda de esposos o esposas, ¿verdad? Bueno, ¿quién era Rebeca? Rebeca, hija de Betuel. Este Betuel es hijo de Nacor y Milca, siendo ellos hijos de Taré, es decir, hermanos de Abraham. Nacor era hermano de Abraham. Por tanto, sobrina segunda de Abraham. Esta es Rebeca. Es decir, prima segunda de Isaac, el cual termina siendo la esposa también. Tenía también ya un hermano llamado Labán. Venía de una familia adinerada, esta Rebeca. Cuando nosotros a veces vemos esas enseñanzas, esas series, esas películas, el dinero no es algo que se manifiesta aparentemente mucho, sino cuando hablamos de los palacios. Pero sí, esta era una familia también reconocida en esa sociedad. Y dice que tenía muchos siervos, pero sus padres siempre le enseñaron, a pesar de su condición económica, a que las chicas, las jóvenes, hicieran parte del trabajo duro. Dice que Rebeca debía salir todos los días al final de la tarde al pozo en busca de agua. Debía llegar con un cántaro sobre su hombro para dar de beber a su familia, o sea, llevar agua para su familia y para los animales de su casa, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, por favor, ¿quién me ayuda? En Génesis 24, el versículo 42 y 43. ¿Quién me colabora? Mis hermanas, vamos a decir, hablen porque no las escucho yo a ustedes para saber que no estoy sola. Amén, hermana. Yo leo. Génesis 24, versículo 42 y 43. Y 44, sí. Bueno, aquí leo. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiera, bebe tú y también para tus camellos.
sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Amén. Esa es la señal. Amén. Recuerde exactamente, recuerde que este siervo estaba haciendo una actividad muy importante para su amo. Él quería complacerlo y él quería seguir e intentar hacer desde todo punto de vista. Él dejó sus quehaceres allá y se ha venido a esta ciudad, Harán, a hacer lo que su amo le pidió. Y quería hacerlo de manera tan formal, tan fiel, que mire la oración que acaba de hacer, la que nos acaba de leer nuestra hermana, ¿cierto? Entonces, como una oración ferviente de un siervo fiel, esa es la iniciativa para que empecemos a hablar de esta nuestra Rebeca, esta protagonista que hoy tenemos acá, y mirar desde esa primera parte sus bondades, sus virtudes, ¿cierto? Dice en Génesis 24, mi hermana, ya que está usted misma, me ayuda por favor en Génesis 24, 16, solo ese versículo. Amén, hermana. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Continúa, hermana. Hasta ahí estuvo bien. Eso fue, según la palabra, fue algo inmediato, ¿verdad? Fue algo totalmente inmediato. Él terminando su oración y inmediatamente ve a la doncella y dice que salió corriendo detrás de ella, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes, mis hermanas, la respuesta de nuestro Padre nos indica todo lo que el Padre estaba haciendo en este lugar en ese momento. Digamos que era una elección que el mismo Padre nos estaba señalando, nos estaba mostrando, nos estaba diciendo que ella era la elegida, ¿cierto? A mi parecer, porque eso fue de manera inmediata, según lo dice la palabra, aunque entendemos que pasa algo en la palabra. Hay unos rasgos que a veces encontramos donde no encontramos muchos detalles en los libros, en la palabra. Detalles que nos ayudan a nosotras, que sabemos pensar bastante y añadirle a veces cositas a nuestro entendimiento. Dice que son características donde muestra poco la psicología de lo que pueda estar sucediendo de manera intrínseca en el personaje y la situación como tal. ¿Sí? Y es ahí cuando a veces nos tomamos la atribución de especular, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos dice en este pasaje? Dice que era doncella, es decir, que era una jovencita. Que habla, ¿qué edad podría ser? No sé, quizás de los de 15 a 17 años, puede ser. No lo especifica la palabra en ninguna parte, la verdad. No había conocido varón, eso también está bastante claro en el pasaje, en el versículo. Y dice que era de aspecto muy hermoso. Era de aspecto muy hermoso. Entonces, vamos a leer ahora esta segunda parte que nos habla en Génesis 24, a partir del verso 18, por favor. Ya creo que la hermana leyó hasta el 18, hermana. Hermanita. Sí, amada, hasta el 18. Correcto. ¿Me puede por favor continuar? Claro, con mucho gusto, amada. ¿Del 19 hasta cuál? ¿Hasta cuánto? Hasta el 22, yo le voy diciendo. Ah, bueno, listo, bueno. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callado para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Hasta aquí. Y cuando los camellos, ya. Sí, hasta aquí un momento. Hasta el 21. Hasta el 21, le agradezco. Okay. Sí. Bueno, fíjense, en todo esto que he estado analizando,
busca un detalle bastante interesante y nos habla del camello como tal. El camello dice que es un animal que se sacia con 95 litros de agua. O sea, vamos un poquito a analizar eso que la Biblia no nos especifica, ¿verdad? Amén. Vamos a analizar un poquitico cuando encontramos esto de que el camello, primeramente que ella va en horas de la tarde, como todas las doncellas, a buscar agua al pozo, ¿cierto? Entonces, si el camello se llena, y eran 10 camellos, porque más, unos capítulos más adelante, especifica que el siervo tomó 10 camellos, ¿cierto? Y ella se ofrece de manera gentil, de manera generosa, a darle agua a todos estos animales. ¿Será que ella desconocía que ellos tomaban bastante agua y que se iba a demorar bastante en esto? Digamos, por eso hago la observación de algo que atribuirle a Rebeca, y es el que era una mujer paciente, generosa y hospitalaria. ¿Ya? Y ahí la razón del nombre. Bastante generosa al momento de decirle a él, de ayudarle de la primera instancia, cuando él sencillamente le pide el favor, dame agua, y ella inmediatamente baja su cántaro y cómo no, claro que sí, y ella misma se ofrece a darle también a todos sus camellos hasta que queden saciados. Lo dice claro allí, ¿cierto? Entonces, si hacemos un pequeño análisis, dice que son 95 litros por camello, 25 galones. Es decir, que ella tuvo que haber sacado del cántaro del pozo 45 veces, haciendo una proyección. Eso es bastante tiempo, eso es bastante generoso, y por eso digo que era bastante paciente y generosa la muchacha, ¿verdad? Pero dentro de toda esta explicación, pues también cuando seguimos leyendo, nos aparece que cuando ella llega a su casa, el siervo, eso lo vamos a leer ahorita, hermana, me va a ayudar también en esta parte, en la continuidad de la lectura, pero dice que cuando ella llega a su casa, allí no dicen que ya los padres estaban durmiendo, es decir, que de pronto ella no sabía en qué tiempo se iba a demorar, pero era tal su hospitalidad, su generosidad, que ella sencillamente empezó a hacer lo que tenía que hacer y se le fue el tiempo, y es entonces cuando nuevamente interviene. ¿Me ayuda a la lectura, por favor? Bueno, amada, listo. El siervo. Versículo 22. Así es. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Amén, 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 mi hermana. Amén, gloria a Dios. La gloria es para el Padre, ¿verdad? Yo me imagino que ese hombre alzó sus brazos al cielo y dio las gracias, Señor, amén. Porque eso fue... La encontré. Esta es, no tuve que esforzarme mucho, por lo menos eso no lo especifica la palabra, sencillamente esta es, bien el blanco. El Señor está interviniendo en eso, amada. Lo notamos a primera vista, ¿cierto? Lo notamos ahí, desde cada palabra, desde cada verso lo notamos definitivamente. Bueno, fíjense ustedes, bueno, ¿qué pasó allí? Nuevamente, qué felicidad. Ella salió corriendo a avisarle a su hermano y a su padre la situación que ya todos conocemos, ¿verdad? Me adelanté un poquito, pero bueno. Corrió a avisarle a su familia, a sus padres. Dice el verso 23, hermano, ¿ya lo leyó el verso 23? El siervo pregunta, ¿de quién eres hija? Claro que sí. En la casa. Sí, amada. Sí, quedamos claro. En el verso 27.
en el 27. Bueno, voy a hacer una observación. Esta respuesta del verso 25 dice que desborda todas las virtudes que existen en ella. Por eso dije, me anticipé un poquito. ¿Será que me puedo devolver? Sí, me puede devolver. Gloria a Dios. Entonces, es allí donde nos damos cuenta, mis hermanas, de definitivamente la soberanía del Padre, ¿verdad? La soberanía del Padre, dando a entender desde primera instancia que esta era la doncella que se buscaba, idónea para casarse con Isaac, ¿cierto? Estos puntos que vienen a continuación, esto de la fe extraordinaria y la valentía y la humildad y sumisión, son puntos que vamos a encontrar en los pasajes donde la palabra nos muestra que es algo que sucede en la vida de una jovencita que sencillamente está cumpliendo con su cotidianidad de llevar el agua a sus familiares, haciendo su trabajo normal, y de un momento a otro toda su perspectiva va a cambiar, toda su vida va a ser transformada por una solicitud de una oración. O sea, esto venía trazado y organizado por el Padre desde mucho antes, ¿cierto? Llegar un hombre a su casa, a su vida, a la población donde ella vivía, desde una distancia bastante larga, y decirle, yo he venido a hacer esto, y le pedí al Padre, y llegaste tú, y me diste el agua, y luego también anhelaba que fueran familias de mi siervo, de mi amo Abraham, y precisamente eres hija de su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanas, es porque en algunas de otras denominaciones toman esto como una doctrina de pedir señales para la escogencia de una pareja. Y bueno, gloria al Señor, porque esa demostración de fe que el siervo da, creo que también ayudó a que esta mujer de fe y de mucha valentía dijera que sí, una vez el padre se lo solicitaron al padre y al hermano, ¿cierto que sí? ¿Verdad? Mi hermana, ¿podemos continuar leyendo si es tan amable? Amén. Versículo 28. Amén. Y la doncella corrió e hizo saber en su casa, en la casa de su madre, estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él. Y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante hasta 32, hermano. Ahí, correcto, sigo. hasta allí. Fíjense, ¿y qué podemos analizar? Sus padres de igual manera actuaron de la misma manera como ella también lo venía haciendo desde el pozo. Entonces, esa hospitalidad fue aprendida en su casa, definitivamente. ¿Ya? Esa hospitalidad fue aprendida en su casa. Puedo continuar, mi hermanita. Amén. Versículo 33. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mis mensajes. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, su mujer, y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo
y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, la cual dijere: dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiera: bebe tú y también para tus camellos. Sacaré Amén, agua. amén. Mi hermanita, gloria al Señor, gloria al Amén. Padre, ¿cierto que sí? Bueno, Sí, señora. quiero que me colaboren otras hermanas también en la lectura, por favor. No voy a decir quién, ayúdenme. Ustedes saben cómo ayudarme desde allá, desde cuál Así. versión y quieran como gusten. Fíjense ustedes, todo de lo que hemos hablado. La hospitalidad se encuentra aún en su familia. La versión que dio el siervo, la decisión de los padres ante el hecho de decir: nos llevamos a su hija de un momento para otro, aparecer de un momento a otro, y un extraño. Muy probablemente todas estas familias habían oído hablar de la situación de Rebeca. Claro que sí, eso pasó años antes, ¿cierto? De Sara, perdón. Así es, sí, así es. Entonces, esto está ahí a la vista. Esto está ahí a la vista. La idea es que es una decisión difícil. La idea es que ella tenía que pensarlo. La idea es que quizás su familia esperaba que ella demorara unos días en su casa para organizarse un poco, pero el siervo no tenía intención de demorarse. El siervo al día siguiente dice que se levantó, organizó sus camellos, quizás las personas que con él estaban, porque para qué iba a andar el siervo con 10 camellos encima solamente de pronto para la parte de la dote y todo lo demás, la entrega a su familia y todo lo demás. No lo creo. No lo creo, sino más bien que bueno, habían otras personas con él y él estaba muy dispuesto a llevársela. Él estaba muy dispuesto a que las cosas fueran ya, ¿verdad? Si hacemos de pronto, analizando un poco la situación, dice que fue un viaje de más o menos 3 semanas el que tuvo que hacer. Entonces, más o menos 3 semanas nuevamente tenía de la cual tenía que revestirse Rebeca. Sus padres le dieron una sierva, unos 2 acompañantes más, algo así. Y dice que Rebeca fue valiente al decidir, porque en el versículo 57 y 58 del capítulo 24, ¿quién más me ayuda en esta lectura para darle reposo a la hermana María? Gracias, mi hermana María, muy amable usted. Tranquila, hermana, no hay de qué. Yo feliz. Gloria al ¿Padre Señor. cuál? Qué linda. Padre. 24, el capítulo, perdón, el verso 58, 57, 58. Del capítulo 24. Así es. ¿Me escucha? Sí, claro, claro. Yo por lo sí. Sí, escucho. Padre, ¿me escucha? Sí, claro, te escucho, Lucy. ¿Me dijiste el capítulo qué, perdón? Capítulo 24, el verso ¿Qué capítulo? 57 y 58. Verso Ajá. 57 y 58. Ahí. 57. Listo. Dice, ellos dijeron: llamaremos a la Virgen, y veremos lo que ella dice. Ellos llamaron a Rica o a Rebeca y le preguntaron: ¿irás con este hombre? Y ella dijo: iré. Sí, iré. Gracias, mi Hasta ahí. hermanita. Sí, iré. Sí, iré. Vuelve y vamos a la situación. Una jovencita, acostumbrada a sus quehaceres, a su vida cotidiana, y de pronto de un momento a otro decidir, digamos que al día siguiente, vuelvo y digo, hay cosas que no se especifican, pero digamos que un día o hasta 2 días después, decidir: me voy a otra ciudad. Cierto que hay una serie de interrogantes que deberían surgir.
aún para sus padres, para su madre, nosotras que somos madres y que tenemos un poco más esa protección encima de nuestras hijas hembras, son dos. Te vas, ¿cómo así que te vas? O sea, la decisión también era de ella, porque su padre y su hermano la llamaron, pero la decisión también era de ella. Y después de todo lo que el siervo dijo y todo lo que, las razones, la enseñanza de que la oración, la complacencia a su amo y todo lo demás, esta jovencita dijo, sí, iré. Es por eso que resalto esta parte en ella de valentía, porque no sé, un ejemplo, si Nati de un momento desesperado le dice a la hermana, llegan a su casa, a la hermana Darly, mami, me vinieron a buscar, yo soy esto, ¿será que fácilmente la soltamos a estas alturas y según nuestra cultura? Mi hermana Darly, ¿usted qué dice? En estos tiempos muy difícilmente, yo creo que ni antes ni ahora. ¿Cómo se te ocurre? Sí, y más en estos tiempos donde uno hemos visto tanto peligro, tantas personas, mejor dicho, que uno conociendo a la persona, digamos que a veces se le dificulta conocerlo a uno mucho más. Ahora imagínate tú, si es una persona que uno no sabe de dónde viene, pero bueno, hay una ventaja que tenía Rebeca, era que ella ya sabía de qué digamos, que venía de descendencia de su familia, familiar. O sea, que no era cualquier familiar. Exacto. Así es que había algo allí de familiaridad, pero igual darle, dígame mi hermana, darle decía salida a nuestra hija. Dios mío. Así es. Sin embargo, el contexto de ese tiempo es tan diferente a hoy día porque pues la mujer, de hecho es sorprendente que a ella le pregunten que si se quería ir, porque normalmente en esos tiempos a la mujer la entregaban. Simplemente con que el hombre pagara una dote, la mujer se tenía que ir con la persona que el papá determinara, quisiera o no. En ese tiempo el amor no era lo que determinaba una relación. Era más que nada el pago de una dote y la conveniencia de las familias. Básicamente las parejas se podían casar hasta sin conocerse. Entonces, ella contó con suerte que le preguntaran si se quería ir, porque fácilmente la han podido mandar. Y sin embargo, uno aquí hace ciertas, induce cosas de acuerdo a lo que el texto le permite inducir. Yo veo mucho a Labán cuando ella llega con el tipo, con el siervo. Labán parecía tener una injerencia importante en la familia. De hecho, él es quien recibe al siervo y hace énfasis en la palabra en que él miró lo que le entregaron de oro. O sea, el tipo dijo, esta gente, tú te vas con ya él lo tenía pensado. Esta familia está bien, ya aquí hay plata, aquí vamos a ya tener lo tenía fichado, lo fichó. Ya, o sea, eso ya estaba listo. Ahí la vamos diciendo que la escuela, cuando vio ese lo que pasa, mi hermana, es que como vamos a hablar de Rebeca, pero ahí lo que hay es tela por cortar. Claro que sí, ahí está clarito cuando él pone el ojo y viene que dicen la observación sobre su hermano. ¿Cómo? Aquí se mueve la plata. Tú te vas y ya estás bien. Eso ya el plan de Dios es perfecto, hermana. Definitivamente, así es, mi hermana Marta, gracias. Así es, hermana Seri tiene una intervención, acaba de levantar la mano, hermana Seri. Es que no solamente porque llevó los camellos, llevó la riqueza, los presentes que era costumbre en esa cultura. Aparte de eso, tenemos que tener claro que ellos cuidaban el linaje, no podían contaminar el linaje santo que el padre había determinado desde un comienzo. Eso hay que tenerlo presente. La contaminación del linaje, porque precisamente lo envía donde un pariente para salvaguardar ese linaje que el padre les estaba entregando paso a paso, paso a paso. Eso hay que tenerlo presente. Total, mi hermana, total. Es que ella sabía quién era él. O sea, no conocía de oídas, porque como uno la cuenta, como nosotros en nuestra época nos cuentan los abuelos su historia, su generación, su genealogía, y se va desarrollando, ¿ya? Y lo mismo sucedía en ese entonces. Nosotros no podemos descartar eso. La palabra
Es más, la palabra lo dice. Ellos conocían, porque si no, no lo hubiesen enviado allá, directamente a ese territorio. Así es, mi hermana. Así es. Entre todo el análisis que encontramos, algunas de las cosas que leí mencionaban el hecho de que es que allá eran temerosos del Padre. Pero en esta historia, ¿verdad?, de Rebeca y aún la de Raquel, vemos actitudes que no eran propias de personas temerosas. Decía Marta ahorita, el hecho del hermano, esa chispita que se le apareció cuando miró lo que ella traía, el colgante que ella traía y el peso y todo lo demás. Pero es que yo hago haciendo el análisis, mirando y mirando, hay muchas versiones, la verdad que sí, sabemos que en internet encontramos muchas cosas, pero muchas versiones donde dicen que no muestran precisamente virtudes que deben ser de una persona temerosa del Señor. Pero la hermana María también lo decía, es que el Señor lo tenía todo cruzado, y era el hecho de que a nivel de la cultura, el linaje no podía salirse de allí. Fíjense que inicialmente Abraham salió de su tierra y su parentela, y todos sabemos esa historia porque todos hemos hecho esa observación en las presentaciones que ya hemos hecho. Y dice que salió de allí y que él fue el que empezó a tener una confianza en el Padre, y allí no la había, pero sin embargo sí, él conocía a su familia y era de su familia la escogencia de la joven que iba a ser la esposa de su hijo para el cumplimiento de la promesa. Así es, mi hermana, definitivamente gloria al Padre. Estamos trabajando aquí en común y estamos aprendiendo todos, la verdad que sí. Resaltando puntos que no pueden dejarse de resaltar. Entonces, vamos a que nuevamente Lucy me apoya ahorita en el verso 65, por favor, porque ahorita vamos a hablar de ese último punto, de esa última virtud de humildad y sumisión que mostró esta mujer al momento de encontrarse, ese gran encuentro que debía ser después de 3 semanas de camino. Imaginarnos de pronto el siervo queriendo venderle las bondades de su amo y de su hijo, ¿verdad? Entonces llega allí esa partecita donde se van a encontrar y por fin viene ella y encuentra en el camino a lo lejos a su futuro esposo. ¿Me ayudan, por favor, entonces con la lectura del verso 65 del mismo capítulo 24, verso 65, por favor? Alguien más que pueda participar. Lo ideal es que aquí aprovechemos este espacio y las que no participan aprovechen y dan el texto. Listo. Otra persona. O la que lo tenga dispuesto y los otros se van preparando también. Exacto. Sí, Lucy, ya tú lo tienes ahí. Puedes leerlo. Listo, te agradezco, Lucy. Ella No te escucho, Lucy. Tu señal, Lucy. Trata de ubicarte en un lugar donde tengas mejor señal. Hombre que camina por el campo para recibirnos. Listo, escucharon. Termina el verso. Ajá. Termínalo. Dice, ¿quién es este varón? Ella dijo al sirviente. Ella dijo al sirviente. ¿Quién es? Cuando el sirviente respondió, este es mi amo, ella tomó el velo y se cubrió. El sirviente le dijo a Rebeca todo lo que había hecho. Hasta allí. Te agradezco. Ese era el verso que queríamos leer. Y era la parte que queríamos resaltar. Ella tomó su velo y se cubrió. Es allí donde resaltamos, entonces encontramos en la parte esta de la humildad y la sumisión. Que como sabemos, la cultura se manejaba, la mujer, el encontrarse con su esposo, la honra, en fin. Todo esto lo encontramos aquí relacionados donde mostramos la humildad y la sumisión. Bueno, luego de toda esta información, de todo este pasaje, que todo lo encontramos en el capítulo 24, para seguir adelante, y vamos a ver ahora, tiempo después, cuando la situación cambia, cuando ya hay una relación de pareja, casado, muchos años después, etcétera. En fin,
vamos a encontrar entonces unas falencias, precisamente en esta mujer. Estamos hablando de ella, aunque hemos hablado también de uno que otro personaje, porque no podemos pasarnos por alto nada de esto. Debemos hacer la claridad y enfatizarnos en ella. El verso 21 de Génesis 25, por favor, para leerlo, donde nos habla sobre la condición de... Amén, amada. Yo lo tengo aquí. Aquí lo tengo. Amén. Ok, muchas gracias. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos lucharon dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Hasta allí, mi hermanita, le agradezco. Gloria al Señor. Después de un tiempo, según una de las versiones que leí, eran 20 años después, cuando Isaac oró al padre y le dijo, quiero hijos, mi descendencia, de la continuidad, ¿dónde está? ¿Cierto? Y dice que esa oración fue respondida, y entonces no fue uno, como el cita tiene ahorita, fueron 2, como mi hermana Darly en su momento, que llegaron, y dice ella que su vientre era una sola lucha, y esta mujer en algún momento dijo, si es así, ¿para qué vivo? ¿Para qué continúo? Mejor dicho, o sea, yo no me quiero imaginar. La hermana Darly puede decirnos con detalles cómo es esa parte de 2 seres en su vientre, Dios mío de mi vida. ¿Verdad que sí? Pero, ¿qué pasa ya en ella? Más adelante hay algo, y es una promesa donde la voz de Dios fue escuchada por parte de esta sierva. La voz de Dios fue escuchada y ella quizás se apropió de esa palabra. Claro que sí, cómo no, si estamos, mire, que el Padre nos hable, Dios del cielo. Y sea lo que sea, creo que eso no se nos puede olvidar nunca, que creo que se queda en nuestra mente y en nuestro corazón cada día, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió en ella. Pero cuando hablo de que son falencias las que más adelante ocurren, es porque ella se aferró tanto a esa palabra, a eso que 2 naciones hay en tu seno, pero el menor, el pueblo será más grande y el otro pueblo, y el mayor servirá al menor, que no era lo cotidiano, ¿verdad? Sabemos que la primogenitura ya pasó allí, la situación de la primogenitura. No sabemos si ella, porque no lo dice la palabra realmente, si ella tuvo injerencia en que el hermano hiciera canje con él, con el tema del guisado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo dice la Escritura. Y no quise especular en ese aspecto. Pero entonces, ella se agarró mucho de esa palabra. Y es allí donde empieza esa parte donde ella crecieron los niños, ¿verdad? En los versículos 27 y 28, dice que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. De pronto, allí está el punto. Habitaba en tiendas, tenía mucho más relación que con su madre. Y es ahí donde nos viene este punto que dice, y amó Isaac a Esaú. Mire que hace una observación, porque comía de su casa. ¿Por qué? Por ver que era recursivo, por ver que era una persona, en fin, no vamos a hablar mucho de estos hombres porque es de ella que vamos a hablar. Más Rebeca amaba a Jacob. Amaba a Jacob, quizás por esa promesa que recibió del mismo padre cuando le dijo, y el mayor servirá al menor. Hermanas, allí donde hay algo que nosotros tenemos que de una manera, y que tendemos mucho a hacer, y es querer ayudar al Padre. Sin darnos cuenta y creyendo incluso que estamos bajo la dirección del Padre porque estamos encaminados a lo mismo. Utilizamos estrategias. Y entre esto está el hecho de que primero ella prefirió a un hijo. Y a ella preferir un hijo empieza allí una rivalidad. Da inicio a una rivalidad, es lógico. Cuando hay 2 hijos en casa y cada uno está tirando para un lado, allí doy inicio a una rivalidad.
fue una de las primeras falencias en ella, ¿verdad? Luego dice que ella escucha, ¿cierto? Que el padre va a dar la bendición, que era algo también relevante para el primogénito, ¿verdad? Y resulta que ella escucha y planifica todo. ¿Qué hizo en ese momento ella? Yo lo llamé así, enseñó a mentir a su hijo. Enseñó a mentir a su hijo. Ahí estamos alejándonos de lo que la palabra nos enseña, de lo que Yahweh anota para cada uno de nosotros. ¿Será que el Señor necesitaba que lo ayudaran? ¿Será que el Señor necesitaba que le dieran un empujoncito? Espero no afecte el sonido del teléfono. ¿Será que esto era necesario? Que ella interviniera y le pusiera pieles a su hijo y le hiciera el guisado para cuando el otro viniera, ya para que todo estaba resuelto. Yo puse allí, quise resaltar esta parte, desconociendo que lo que le enseñamos a nuestros hijos determina su futuro. Y esto lo vamos a ver en la otra historia, ¿cierto? En la otra historia donde conocemos a un tramullero, ¿quién será ese? Conocemos a un hombre que, mejor dicho, pasó circunstancias. Patri, de hecho yo considero que afectó tanto, Rebeca dañó en cierto modo el orden de lo que el Señor tenía determinado hacer con Jacob y Esaú. Al ella intervenir sin sabiduría completa, primero escoger un hijo, porque ella tenía que amar a sus dos hijos, fuese quien fuese. Segundo, incitando a su hijo que le robara la primogenitura a su hermano. Tan es así que ella prácticamente recibe el castigo, que muere y no vuelve a ver a su hijo Jacob, al hijo de sus entrañas, el que ella amó, porque el otro no parecía de ella. Así es. Por haber pretendido de que Jacob robara, sabiendo de que ya la promesa estaba dada y las cosas se iban a dar como se dio entre Efraín y Manasés. Sin necesidad de robo de primogenitura, el mismo Señor determinó quién iba a ser el mayor. Así debió ser con Esaú y Jacob, y levantados pueblos enemigos por la falta de sensatez de parte de ella. Y a pesar de la ayuda, o sea, de la supuesta ayuda, bueno, no sé, de pronto ahí no concuerdo un poco en el sentido porque de que se cambió el ritmo de la situación, porque en algún momento y en alguna de las tantas lecturas que hice, dice que esto coincidió, la ayuda, no porque Dios no, yo no te digo que se cambió porque el plan okay. Lo que tú decías, el Padre no necesita que ningún ser humano intervenga en su propósito. En sus Al planes. contrario, cuando nosotros intervenimos, lo que nos acarreamos es maldición. Porque estamos interviniendo con algo que él ya tenía determinado hacer, que lo va a hacer entre quien quiera entrar. Rebeca actuó de una manera completamente de despropósito con respecto a lo que el Señor tenía por hacer, de la forma como él lo iba a hacer, porque sabemos que el Señor no miente, no roba, no usurpa. Esas cualidades, cuando nosotros obtenemos aparentemente bendiciones, haciéndonos de cualidades incorrectas que no van con los atributos de Dios, traen maldición. Puede que resultados lo veamos porque es que ya estaba dado por el Señor. Pero cuando intervenimos haciendo cosas que no son como las que hizo Rebeca, ella recibió maldición y trajo maldición para sus dos hijos con su acción, porque la mamá, acordemos lo que lo hemos visto desde en la enseñanza pasada, la mujer edifica, no destruye. Ella destruyó en ese momento. Destruyó la relación de sus hermanos, destruyó la relación de su esposo con sus hijos y generó en su hijo, el favorito, generó una consecuencia de trabajo incesante por mucho tiempo y de un atraso en las promesas que el Señor había determinado para él. Eso es claro en la palabra. Así es. Generó rivalidad, generó desunión. Si nosotros estamos aquí en la casa con el propósito de ser las idóneas de nuestros esposos y sabemos que ellos a veces son de una forma y nosotros calmamos las situaciones, etcétera, etcétera, ella no hizo precisamente esto. Al momento de amar a uno de sus hijos y de patrocinarle tantas cosas que, como les dije, solamente a veces enfatizamos y hablamos bastante de otros y bueno, no quería perder tanto el hilo, sino
enfatizar en lo que era la preferencia de un hijo, que no solamente ella tuvo esa falencia, también su esposo, ¿verdad? Por lo cotidiano que era el mayor el que estaba en la situación que tenía que estar, de preferencia para su padre, pero no preferencia como tal, porque igual ambos eran su hijo. Y el punto final, que bueno, que no tiene mucha explicación, está más que claro, defraudó la confianza de su esposo, faltó a los votos de cuando ellos se casan, de cuando dicen las buenas y en las malas, de cuando ella no apoya a su esposo en una decisión o no le comenta para ver qué hacer, sino cuando ella misma toma la determinación aprovechándose de la condición de ceguera de su esposo y todo lo demás. Tremendo, ¿verdad, mis hermanas? Tremendo cómo eso me ha puesto a analizar, la verdad que sí. No sé si, bueno, creo que... Sí, hermana, y esas consecuencias están hasta nuestros días. Total. Todavía estamos, nosotros también, Total. Nos afectan todas estas consecuencias. Sí, porque sabemos como dice, por la ligereza de una mujer que ha debido orientar a sus hijos y tenerlos ahí unidos como una familia bien organizada. Pienso que Jacob también estuvo de acuerdo en eso, porque él ha podido decir, no, madre, no vamos a hacer esto, pero sin embargo él también intervino. Fíjese la influencia de la madre, o sea, es que ahí la clave, la influencia de la madre para con su hijo. Ella le decía, escucha mis palabras. Y ahí va él, ¿verdad? Bueno, continuamos. Patri, la hermana Darling y la hermana Seri tienen la mano levantada hace ratito. Ok, te agradezco, Elcita. No tengo acá la visión completa. Dale, mi hermana. Bueno, lo que hemos venido diciendo, perdón, hermana Seri, yo no voy a demorar mucho, porque lo que hemos venido diciendo, como decía Marta, desde el inicio de las primeras enseñanzas, y es que nosotros tenemos una capacidad para influenciar a nuestros esposos. Yes, pretty well. Yes, está chido. Tenemos esa capacidad para nosotros intervenir en la vida de nuestros esposos o de nuestra familia, en todo, de nuestros hijos. Tenemos esa capacidad para influenciarlos para bien o para mal. Y muchas veces tenemos como que, qué sé yo, nuestras palabras pueden ser para edificar o pueden ser para destruir. Y muchas veces nosotros nos anticipamos, y lo vimos en el caso de Sara, lo vemos en el caso, o sea, viene así, en una línea, en esa misma línea. Lo vimos en Eva, lo vimos en el caso de Sara, lo vimos en el caso de, ¿cómo que se llama? De cada una de estas mujeres, en ese orden, digamos, de cronología bíblica, en donde cada una de ellas, o sea, porque el padre, decimos, bueno, para ella estaba el padre, sí, pero el padre también quiere llevarnos a nosotras a entender que no es en nuestras fuerzas, que no es como nosotros creemos que se deben hacer las cosas. Y el padre está en medio de esa situación y él lo sabe. Es para que nosotros podamos reconocer que no es la manera como nosotros hacemos las cosas o nosotros creemos. Y les digo, ahora miramos desde la otra óptica, miramos desde del otro lado de la barca y miramos a estas mujeres, pero nosotras estando en esa condición haríamos exactamente las mismas cosas, porque no estamos exentas de que sabemos que el Señor está en la situación, pero también nosotras muchas veces y continuamente hacemos muchas cosas para nosotros tomar la batuta, como decimos acá, y nosotros tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Muchas veces consultamos al Señor, pero a veces queremos que el Señor nos responda así y nosotros nos anticipamos. Y ahí vienen precisamente las consecuencias. Ese es mi aporte, la hermana Seri. Hermana Seri. En el tema anterior, Marta decía algo, o no recuerdo si fue en el de Sara o en el de ella, que decía algo que a mí en verdad me quedó sonando, que ella decía que nosotros tenemos una pequeña serpientica dentro de nuestro interior. Una diablita. Y eso es así. Y conociendo ya
todo este caminar, con todas estas mujeres que hemos aprendido, yo pregunto y me hago la pregunta, ¿será que entre ella y su esposo existía una excelente relación de pareja, esa coinonía de pareja, esa confianza, esa estima, ese respeto de parte y parte? Era un hogar disfuncional, diría yo, porque estaban divididos dentro de la misma casa. Dualidad de pensamientos. Ese afecto de Isaac hacia Esaú afectó a Jacob. Y ese afecto de su madre hacia Jacob afectó a su hermano. Rivalidad que los separó de una forma abrupta, precisamente porque no había esa confianza mutua, ese respeto, como lo dice el apóstol Pablo, que estamos llamadas las mujeres a estar sujetas a su esposo. Y es cierto, la mujer es la constructora del hogar, aún hasta en la parte emocional de sus hijos. Aún hasta en eso, porque cuando somos madres solteras, que por cualquier circunstancia nos ha tocado sacar los hijos adelante, también tenemos que mirar eso, porque estamos haciendo dos funciones, padre y madre. Y a veces nos convertimos en madres sobreprotectoras porque tenemos, somos la constructora en ese hogar en todos los aspectos, emocional, financieramente, para sacar adelante a los hijos. No solamente cuando hay una pareja, también se puede dar cuando hay una sola mujer que educa a sus hijos. Se puede dar también eso. Y todo esto que hemos venido mirando, estudiando, analizando, muchas veces leímos todas estas mujeres, pero mirábamos y decíamos, ay, sí, la pregunta es, ¿todavía en la actualidad nosotros vivimos actuando así? ¿Hasta dónde esa emuná, esa Torá, nos ha ido transformando para cambiar todo ese resorte de todas esas ambigüedades que nosotros veníamos haciendo o veníamos trabajando como madres, como abuelas, incluso como suegras? Ese era mi apoyo. No es fácil, y nosotras tenemos una cualidad, y es que esta no la podemos tener quieta. Es difícil mantenernos, o sea, es difícil el dicho que dice, ojos que ven, corazón que no siente. Es difícil estar uno mirando con nuestros ojos que están haciendo nuestros hijos o nuestro esposo u otra persona, estar viendo y quedarnos callados y decir, Señor, descanso en ti, voy a orar. Es difícil, o sea, yo particularmente no soy de quedarme callada si yo veo que están haciendo algo malo, los míos. Y si veo que otro está haciendo mal, me cuesta decirle, porque yo digo, espero que ese papá o esa mamá vea, y si no, pues. Pero es difícil uno poder mantenerse uno y aprender y descansar en el Señor. Eso no es tarea fácil. Amén, no amén. es tarea fácil. Amén. Yo digo si que son, sigue, Marta. Yo digo que todas estas enseñanzas, y de una vez aprovecho a las hermanas que faltan, el objetivo de todas estas enseñanzas que hemos venido dando es esto, ¿no? De pronto nosotros cuando preparemos, estemos preparadas en que el objetivo de pronto nuestro se cambie en medio de la preparación, porque no es terminar un tema o enfocarnos, sino en confrontar nuestra vida con respecto a lo que se está enseñando. ¿Y cómo nos confronta más? Cuando vemos lo negativo que lo positivo, porque a nosotros nos encanta darnos golpecitos de pecho que somos sumisas, somos súper edificadoras, pero cuando comenzamos a ver todas las falencias que tienen estas mujeres, que el Señor fue bueno, porque ya el Señor hubiese sellado esta humanidad desde hace rato, y estas mujeres que las teníamos en eminencia, más tenemos que aprender lo malo de ellas, porque en eminencia ya las teníamos.
cuando nos hablaban de Sara, de Rebeca, de Raquel, ¿no? Qué mujer espectacular, divina, propósito. Virtuosas. Súper divinas, pero tenemos Súper que ver el lado virtuosas. malo, el lado serpentino, Seri. Yo fui la de la serpiente, para darnos cuenta que nosotros hemos tratado de dañar el propósito de Dios. Absolutamente. Aún siendo llamadas el objetivo del ser humano, internamente nos damos cuenta que es dañar el propósito de Dios. Pero el Señor es tan bueno que su propósito se cumple a pesar de que el mismo hombre lo obstruya. Porque eso es lo que ha hecho el hombre al pasar del tiempo. Tratando de hacer las cosas, lo que hace es dañar el propósito que el Señor tiene y que el Señor igual lo va a cumplir porque no depende del hombre, es lo que él tenga determinado. Pero lo que trae es, como decía al principio, maldición para las mismas personas, maldición tras maldición, y trae consecuencias que no se deberían dar, pero que se dan porque el Señor aún disciplina a sus hijos y en medio de su propósito va a llegar la disciplina. Entonces aquí con cada una de estas mujeres es bueno que nos sentemos a ver todas esas cosas malas que tienen, porque esas cosas malas son las que nos van a confrontar a nosotros con las cosas malas que nosotras tenemos, porque no es solamente que le digan a uno lo bueno, realmente el hombre, si sopesáramos, yo creo que tenemos más cosas malas que buenas. Nos encanta resaltar las buenas y no nos gusta darnos cuenta de todas las cosas que tenemos por corregir. Entonces aquí nos confrontamos y nos damos cuenta que las mujeres somos perversas. Las mujeres somos perversas. Las mujeres tendemos más a destruir que a construir en nuestros hogares, en nuestros hijos, en todas las relaciones. Cuando decías tú, aún como suegras, cuando nos toca esa etapa, ¿cuántas suegras no destruyen hogares? Vivimos en destrucción continua. Entonces, esto es para que nosotros comencemos a ver los espejos y vamos a ver, mi hermana, aquí me identifico, esto tengo que corregirlo, porque yo no puedo seguir en esta condición. Así, todas estas cosas nos ayudan porque nosotros tenemos que hacer un cambio, mirar una evaluación interna y qué tengo yo, que me están mostrando que yo tengo de esas mujeres, que todas debemos tener algo, porque todas tenemos de esas mujeres. Todas. Y el por qué se perdió el rumbo de cada una. Y el por qué se perdió el rumbo, porque mire que la primera parte de la historia nos enseña de que todo el mismo Padre mostró su providencia en todo lo que estaba sucediendo de una manera detallada y hermosa, que el siervo era el que más brincaba en una pata, por decirlo acá en el costeñol. Pero resulta que luego cómo se volteó todo cuando aparece en la misma madre un amor por un hijo, el padre por otro, el mismo padre también incumple allí, y todo lo que después desenlazó a la situación que nos trae a esta otra protagonista, que es Raquel, ¿verdad? De la cual también vamos a hablar en el resto de la actividad. Raquel, conocida como una pastora, el término de pastora allí, cuidadora de ovejas. Así es. Bueno, transliterado en el origen hebreo, Rachel, significa oveja, precisamente. Dice, digamos, miremos a ver quién era Raquel. Raquel era hija de Labán, ese hermano que puso los ojitos, como lo puso, como dijimos ahora rato. Y Adiná, hermano de Rebeca, quien a su vez es tía y suegra. Rebeca llegó a ser tía, era tía de ella y además su suegra. Por lo tanto, prima de Jacob. Ahí vemos lo del linaje que mencionaba la hermana Seri, en familia y en familia y en familia. Que ahora eso para nosotros no es como tan aprobado, ¿verdad? Pero allá, en ese momento sí era total, era el orden. También con una hermana, en este caso hermana, y era Lea. Lea es de la que vamos a hablar próximamente. No quise tocarla mucho para no escoger la exposición ajena, pero es madre de José y Benjamín. Para no ahondar y para ir como digamos a donde debemos ir, es eso. Las grandes mujeres de la Biblia son grandes mujeres con grandes virtudes, pero también con grandes defectos. Y todas nos han enseñado algo, ¿verdad? Yo creo que la única que de pronto menos podemos señalar era Eva, porque Eva no tenía ejemplo de quién seguir. Eva no tuvo suegra. No tuvo suegra. Mi mamá no tuvo tampoco. Suegra, y sin embargo, mira todo lo que hizo. Bueno, aprendimos por ella, aprendimos de ella. Así es, todo lo que hizo, así es. Ay, Dios mío, encontramos esta en Génesis 29 encontramos esta primera parte, donde hablamos por primera vez de Raquel.
Y en el verso exactamente, el verso 11, encontramos ese encuentro que ella tiene con ese joven del cual hablamos ahorita, que salió corriendo de allá porque su hermano lo estaba buscando para matarle porque le había quitado algo que para él era preciado. Aunque en el momento del tema de la primogenitura parece que él no lo hubiera mirado de esa perspectiva. Por eso dije, no quise tocar el tema, pero bueno, eso igual es lo que es, ¿verdad? Dice que el capítulo 27, verso 43, cuando la madre de Jacob, Rebeca, autoriza a su hijo favorito Jacob a que huya a casa de su tío Labán en Harán por la afrenta ocasionada a su hermana, quien amenazaba en matarlo. ¿Cierto? El capítulo 28, más exactamente el verso 1, dice, Isaac llamó a Jacob y le dijo, ya ahí vemos que hay un acuerdo a pesar de toda la situación presentada. Hay un acuerdo en que sí, tienes que irte. Vamos a prevenir una desgracia aquí. Lo bendijo y lo mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Ya con la bendición del padre, Jacob, huyendo de Saúl, llega a tierra de Harán, donde se encuentra con unos pastores, y la pregunta del millón, digamos, ya lo dije, 3 semanas caminando, donde su vida se vio amenazada y todo lo demás, pero dice, encontró a los pastores, ¿ustedes conocen a Labán? Sí, claro que la conocemos, de hecho ahí viene su hija. Esa referencia la encontramos en Génesis 29, el verso 6. Allí habrá un punto sobre que Jacob besó a Raquel, alzó su voz y lloró. Ese llorón deja como a uno inquieto qué sería ahí. Y como he dicho, la Biblia a veces no nos muestra detalles, pero ahí analizando un poco ya no de Raquel en el momento, sino de ese llanto de él llegó a una parte segura, a una parte donde por fin encontró la manera donde su padre le guió y además creyó que iba a ser salvado. Y mientras su hermano no llegara hasta allá, ¿verdad? Pero inmediatamente, un mes después, dice que ese encuentro de él, ella luego va a su casa, le dice a su padre lo que está sucediendo. Dice que un mes después la hermosura de Raquel despertó en su primo un profundo amor. O sea, ese hombre inmediatamente quedó flechado. Allí especifican que un mes después. El punto de negociar con su tío, yo voy a trabajar por usted 7 años para que me dé a su hija como esposa. El trabajo era su dote. Ya todos nosotros conocemos esa parte de la cultura, ¿verdad? De que el hombre debe dar una dote, etcétera. Pero como él no traía nada, por las condiciones en las que salió huyendo rápido, pues él dice que va a trabajar 7 años. Sabemos que esos 7 años, con la historia esa bastante divertida, digámoslo así, que se encontró con la situación de que su tío le salió con una chanza parecida a la que él también le hizo a su hermano, ¿cierto? Para casarse con ella, pero lo que siembra se recoge, está claro, lo dice la palabra, y en este momento donde ese episodio chusco tiene lugar, el engaño de su tío, el cual dijo, voy a dar a mi hija si trabajas esos 7 días, esos 7 años, perdón, y cuando esos 7 años pasan, le hacen la broma de que parece que lo toman, lo hacen que tome y se pone de acuerdo con muchos jóvenes y hombres de familiares y de él, siervos, qué sé yo, y es cuando él se encuentra con esa situación de que al día siguiente ya no se da cuenta que no es la esposa a la que él tanto amaba, sino que es su hermana. Como dije, no quiero hablar del tema de Lea, pero allí es donde empieza la situación, donde nos da a entender las virtudes y los defectos de esta otra mujer, de Raquel. Creció en Raquel una envidia por su hermana. En el capítulo de Génesis, el verso 1, nos muestra con claridad que el hecho de que ella no tuvo hijos después de un tiempo y su hermana sí, a pesar de que esa no era la elegida, a pesar de que esa no era la que amaba, este joven hizo bastante por allá y bastantes hijos tuvo con ella, ¿verdad? Pero en esta mujer, Raquel, empezó a reinar la envidia por su hermana.
No voy a seguir hablando de las virtudes porque allí nos encontramos algo que es relevante y lo encontré en el pie de página de la Biblia Plenitud, lo voy a leer textualmente. Dice, verso 1, la esposa era estéril. Estamos hablando precisamente de Raquel. Sufre una gran afrenta en muchas culturas. Y en el verso 23, cuando ella por fin concibe, dice, y dio a luz un hijo y dijo Raquel, Yahweh ha quitado mi afrenta. Sabemos que en esa cultura, esa era una de las principales, esa digamos era la principal función, la fertilidad. Y eso lo seguimos viendo ahora, mis hermanos. Eso lo seguimos viendo ahora. Que en nuestra mente empiezan a divagar pensamientos pero ¿por qué será que no ha parido? ¿Cuánto más en esa época, en esa cultura? ¿Cuánto más donde prácticamente la mujer estaba para eso? Y Lea, quien no era la elegida, supo hacer bastante esa labor, ¿verdad? Pero aquí pasa una situación y es una competencia por esa envidia que fue creada en su hermana, y es una competencia no solamente que la involucró a ella con su hermana, sino que también involucró a la sierva de la una, a la sierva de la otra, donde se inventó una serie de circunstancias donde dejan ver allí lo carente de ella, las falencias de ella, ¿verdad? Vamos a leerlo, uno de los puntos en el verso 30 dice, colocarse a un niño sobre las rodillas era reclamado como propio. Ella decía, tome a mi sierva y al momento de ella parir yo lo recibo, ellos también serán mis hijos. No sé a nivel cultural si esto se daba de esa forma, pero la realidad es que no eran sus hijos, ¿verdad? La realidad era que no eran sus hijos. No sé cómo le digo, qué énfasis a nivel cultural esté en ese hecho de que ella lo que esto muestra es la competitividad que había entre la hermana. Me voy a vengar de ella. Ella no era la que era la elegida, esto fue todo planeado por mi papá y ella se dejó llevar y bastante que ha hecho bien su función como tal, pero allí está claro. Ella tomó una actitud de venganza para con su hermana, al punto de que le dice al esposo, dame hijos, como si el problema fuera él. Y él se lo dice clarito. ¿Cómo así? Yo tengo la manera de hacerlo. El problema quizás es tuyo. Palabras más, palabras menos. Dígame, hermana Seri. Precisamente abordaste un poquito. Rivalidades, competencias, que es el tema a tratar. No recuerdo ahora cuál es el otro puntico, porque quiero dejarlas así como en suspenso. Claro que tengo nervio, eso sí es verdad. Rivalidad, competencias y engaño. Una novela de Corín Tellado, definitivamente. Para el próximo capítulo. ya metió su clavecita. Que también nos muestra, hay una situación en el capítulo 30 del verso 14 donde habla el tema de unas mandrágoras. Mandrágoras es como una frutica, que aquí lo tengo. Patri, las mandrágoras eran una fruta que supuestamente para ellas era la que producía la fertilidad. Exactamente. Y ella, en la época de la siega, a sus sobrinos se las negoció. Y mire cómo lo negocia. Tráemelas. Y entonces ya tu mamá que se acueste con Jacob. Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío. Bueno, ¿qué muestra lo de las mandrágoras? Que ahí no hay fe. Ella está buscando su propia opinión y está buscando en el mundo como cuando estaban en Egipto, vamos a ver qué hacemos, cómo resuelvo, de qué manera, después de la actitud vengativa, después de la actitud de envidia por la hermana, ella estaba buscando un remate que muchas veces en algunos casos, desafortunadamente, y en el mundo lo vemos bastante, no lo dice específicamente aquí, y es cuando buscan resolver las cosas por sus propias manos y resolver las cosas por su propia cuenta. Muchos acuden a la hechicería, a hacer lo que yo quiero, a enterarme de lo que no conozco, lo que es desconocido, pero nunca a buscar de Dios, como él lo hace una mujer temerosa del Padre. Porque situaciones como esas se presentan en todas partes, no solo en esta historia, aún en nuestra vida actual. Inseguridades, ¿verdad? Inseguridades era uno de los primeros puntos que tenía yo allí.
Una mujer bella, una mujer que el esposo la vio desde primera instancia y la amó y se lo demostró. Pero mire que el esposo visitaba también más a la que no era la elegida, con frecuencia. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba allí? Que de pronto sus inseguridades, su iniciativa de hacer las cosas por su cuenta hizo alejar a su esposo, quizás, no sé. ¿Verdad? Todo esto queda ahí en el tapete para que nos analicemos como mujeres que somos y que lo han dicho todas ustedes, no incurrir en lo que no es de Dios, en lo que no le agrada al Padre, en que la oración debe ser nuestro fuerte aún en los momentos de dificultad. No llenarnos de ansiedad y ponernos las manos en la cabeza y buscar cómo resolver y llenarnos de ira y sentimientos inadecuados que no nos van a llevar a ninguna parte, que nos van a embolatar en la vida, la de nuestro hogar, nuestros hijos, ahí está, claro, nuestros hijos van a verse perjudicados en la situación, van a trabajar de más, decía Marta. ¿Por qué? Porque es que ellos van a ver que nosotros somos unas personas que no estamos dando fundamento a nuestra casa. Un fundamento que dice, cuando te sientas mal, te sientas incómodo, tenemos que orar, tomar al hijo de la mano y vamos a hacerlo. ¿Verdad? Hay ansiedad en ti, bueno, mi amor, espérate, no te vayas, vamos a hacer esto. Esté o no esté el padre. Esa carencia de fe en la vida de Raquel mostró con todas estas circunstancias que ella, mejor dicho, era conflictiva, se ve como una mujer conflictiva ante su esposo, que su esposo, como les dije, con mucho más frecuencia empezó a visitar no solamente a ella, sino a las siervas y todo lo demás, él haciendo lo suyo de igual forma. ¿Verdad que sí? Nos dan a entender de que no debemos tomar esto como referente de manera positiva, sino todo lo contrario. Afianzarnos en la Torá, afianzarnos en la palabra, afianzarnos en la oración, debe ser nuestro baluarte, debe ser nuestro mayor estandarte, debe ser algo, y si nosotros lo hacemos y lo mostramos a nuestros hijos, a nuestras hijas pequeñitas. Ayer observaba yo algo en medio de la actividad con los niños y ellos muestran en la clase, muestran qué pasa en sus casas. A veces pasa. Lo hemos hablado con la hermana Seri, con Lidis. Ellos muestran qué falencias hay, qué inseguridades hay. Es que no hay mucho amor de parte de mi madre. Es que ella no hace conmigo estas cosas. ¿Verdad? Su manera de expresarse. Yo les decía, cuando ya vimos que se fue extendiendo el servicio por la administración que se estaba haciendo en el salón principal, yo les decía, vamos a que me muestren con un dibujito aquí en el tablero quiénes son, qué los identifica. Y muchas me dijeron, no quiero pasar, no sé qué me identifica. Una niña de entre 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aún hasta 13, había una nena ahí de 13, nos mostraba que no sé para dónde voy, no sé qué rumbo tomar. Y en ese momento, pues tuve en mi corazón empezar a orar por ellas. Les dije, cierren sus ojitos. Ellas no muy poco lo hacen. Si quieren, recuéstense en el pupitre y oremos. Y empecé a orar por ellas, por ver eso, por ver que habían en ellas, así como hay mucha confianza en unas, hay otras que muestran que no saben el rumbo de sus vidas, muy a pesar de ser pequeñas. Ellas tienen características y tienen virtudes y tienen habilidades que nosotras como madres debemos afianzar. Y que no lo estamos haciendo, en alguna de ellas lo hacemos. Hoy hablaba también con un hermano donde hablaba de que ojalá nos trajeran un jovencito que hemos mirado situaciones de él y que tiene conflictos a nivel de acá, a nivel de allá, pero que no está asistiendo mucho y que es necesario. Nosotros somos el fundamento de nuestros hijos. Esta tarea la estamos aprendiendo y esta tarea la estamos mirando y viendo todos los días con todas estas enseñanzas, con todo lo que leemos en la palabra, con todo lo que el Padre nos quiere mostrar, pero los afanes y la ansiedad no nos dejan, mi hermana. Estemos en casa, laboremos por fuera, hagamos lo que estemos haciendo, cada una tiene un afán. Y nuestro afán primero y primordial debe ser la orientación de nuestros padres. No mostrar inseguridad, todo lo contrario, no ser vengativos, no tener envidias, la carencia de fe.
como lo vimos en el tema de las mandrágoras. Pero dice el verso 22 del capítulo 30, y se acordó el padre de Raquel, donde dio a su primer hijo, después de tantos años y después de tantas discordias. Hombre, si eso sucede en ese momento, no tenía que quedarse quieta esa muchacha. Me parece a mí. Cambiar toda la perspectiva, porque ya tengo un hijo en mis manos, tanto algo que anhelé. Según si seguimos leyendo y les dejo allí la inquietud, no fue así. Según ahí la discordia y se vieron muchas situaciones aún en la vida de ella, donde de una u otra manera nos dan a entender el porqué de ese título, la suspicacia. Leyendo y leyendo y leyendo sobre este concepto, encontraba de que muestra seguridad a una persona quien tiene suspicacia, inseguridad. El concepto como tal dice, puede describirse como aquella conducta en la cual prima una inclinación hacia el recelo. ¿Por qué tenemos que tener recelo si tenemos al Padre y tenemos la orientación de Él y la fe puesta en Él y nuestra oración constante? Y la sospecha, la que cualquier ser humano puede observar, ya sea momentáneamente y ante una determinada situación que lo amerita y lo impulsa, o bien porque esta forma parte de su actitud y hacia la vida. Mis hermanas, eso lo tenemos mucho también. O sea, querer mirar más allá de lo que puede ser. Yo tengo algo, me gusta verlo, es solamente una referencia. El rastro, el programa del rastro los sábados, los domingos en la noche. A Benja no le gusta que lo vea, no le gusta. A mí no me gusta ese programa. A mí me gusta verlo porque yo dije, yo tengo 2 hijas y yo tengo que formarme en salud. Allí estoy siendo suspicaz. Tengo que depositar la confianza en el Padre por mis dos muñecas. Son nenas. No, que los hombres también, ¿verdad, hermana Seri? Son nenas. Pero de pronto alertarme a vivir, ¿qué pasa? ¿Qué es la juventud de ahora? ¿A qué tienen apego los chicos ahora? ¿En qué desempeñan su tiempo ahora? Y nosotros estamos dejando que el tiempo pase y ellos están formándose en eso. Los chicos, siguiendo el comentario que les di de la actividad de ayer, los chicos, hay algo ahora que los animes, hay que profundizar un poco más sobre eso, porque el solo dibujo no me dice mucho, ¿verdad? La manera de vestirse, la manera de tapar su rostro, cosas así. Varios de ellos se enfatizaron allí. Entonces tenemos nosotros que irnos un poco más adelante, ¿cierto? Al momento de una manera u otra, tomar las acciones que haya que tomar y orientarlas hacia donde tenemos que orientarlas. Me faltó una... Aquí, ya está. Pensé que yo dije, se me borró, ¿qué pasó aquí? Y tomé como conclusión para estas 2 situaciones de estas 2 mujeres, el verso de Gálatas 5, 16, 21, donde nos dice mucho, mis hermanas, dice Dios, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que no quisieren. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, todos las conocemos, hechicería, lo mencionaba hace rato, enemistades, todo esto lo vimos hoy, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias también, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesta, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredaremos el reino del Padre. No heredaremos el reino que Dios nos ofrece en su palabra. Ayer tocaba el verso de honra a padre y a madre. ¿Qué significa honrar? Les dije a ellos. No heredaremos si no estamos haciendo lo correcto, si no estamos haciendo nuestra tarea, si no estamos pidiéndole al Padre la dirección como siempre debemos hacerlo, como cuando Aarón entraba día a día, cambiaba la ceniza. Este cambio de ceniza es la fortaleza que debemos tener
a levantarnos a las 4, no solamente el martes, el día del muro de oración, sino en agarrarnos de él porque esto está complicado, mis hermanas. Cada vez vemos cosas más aberrantes, cada vez vemos situaciones más difíciles y que nuestra familia, que aún no conoce del Padre, están involucrados en todo esto. Y nosotros queremos hacerle ver las cosas y no hay palabra a veces para ellos. No hay palabra a veces para que queremos. No, con esto yo lo hago entender. El tiempo pasa, las circunstancias y ellos siguen igual. Entonces creo que antes que cualquier situación, el ejemplo, Dios mío, y la oración hacen más mella para que las cosas caminen a nuestro lado, de nuestra familia y de nuestros familiares. Le doy la gloria a Dios por este momento. Sus aportes han sido muchos y excelentes y han dado un valor agregado a lo que hoy teníamos para divulgarle a ustedes aquí, para aprender entre todas. Y es muy bonito la tarea. Nerviosas todos, ¿verdad, hermana Seri? Pero la tarea de ponernos a indagar y de mirar más a fondo las circunstancias, estas mujeres de la Biblia, es de todos, es de todos y es para poder cumplir el legado en nuestra vida también. Si alguien tiene algo pues que mencionar, además de lo que ya se ha dicho, gloria al Señor. Entonces, ¿no hay nada que decir por allí? ¿Alguien más de las que no hayan participado, por favor, que quieran hacer un aporte? Bueno, yo voy a mencionar así, de las que estamos aquí, mire, aquí está la hermana Carolina, la hermana Angélica, la hermana Daira, la hermana Jimena, la hermana Laura, la hermana Lidis, la hermana Mileivi, la hermana Natalia, la hermana Paola, la hermana Vanessa, la hermana Xiomara. De las que no escuchar esos aportes, por favor. Shalom, shalom y bendiciones, mis amadas hermanas. Amén, bueno, en primera instancia me disculpo porque no pude, por circunstancias muy ajenas a mi voluntad, haber ingresado pues con tiempo. Fatal para mí, pues, porque soy la que me perdí de pronto la mayor sustancia. Espero ponerme más al día. Pero sí pues muy agradecida primeramente con el Padre que nos permite esos espacios. Kevin, por favor, disculpen.